Vamos a orar y continuar con la reunión. Oremos. Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tener tu palabra aquí disponible, poder abrirla y poder leerla y también, Señor, que me des claridad de palabras al poder expresar lo que dice ahí el texto. Y también, Señor, que des iluminación, que traigas a las almas que están aquí, que puedan escuchar atentamente tu palabra y que no haya distracciones, que no haya preocupaciones, que no estén estando en otro lado su cabeza, sino que estén aquí. Y también, Señor, te ruego por aquellos que están en camino o que algo le ha sucedido, Señor, que tú estés acelerando los pasos para que puedan estar aquí presentes. Y, Señor, gracias nuevamente por darme el privilegio de poder presentar tu palabra. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Voy a leer, dice, versículos 6 y 7 voy a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, una fe verdadera, o una fe, una fe real, auténtica, está compuesta por tres elementos, yo diría. Uno es un conocimiento, vos tenés el conocimiento de alguien o de algo, y después vos asentís o estás confirmando acerca de eso, y luego tenés confianza en eso. Y eso resulta en acción, una obediencia. Por ejemplo, creo que ya lo han escuchado esta ilustración, pero vamos a ver el conocimiento, el asentimiento y también la confianza que te lleva a hacer la acción. Y de este ejemplo dice, había un hombre que estaba cruzando, ¿cómo se llaman? Equilibristas, y que cruzaban de un lado hacia el otro con una catarata, y creo que es la catarata de Niágara. Y bueno, y cruzaba y lo hizo. O sea, él solo lo cruzó hacia el otro lado. Después puso una carretilla y cruzó y le preguntaba a la gente, ¿usted cree que puedo cruzar? ¿Y qué responde la gente? Sí, creemos que puedes cruzar. Y agarró y empezaba a andar con la carretilla vacía y bueno, pum. Y después volvió a preguntar a la gente, ¿ustedes creen que puedo cruzar con la carretilla y con un objeto pesado ahí dentro de la carretilla? Y todos decían, sí, creemos que vos podés pasarlo. Entonces agarraban y el hombre fue y pasó. Después le preguntó nuevamente, le decía, ¿ustedes creen que yo puedo pasar con la carretilla de una persona aquí en la carretilla hacia el otro lado? Y la gente decía, sí pueden, sí podés. ¿Y qué es lo que decía de entre la multitud? Hagan de cuenta que ustedes decían, sí, vos podés, Luciano. ¿Y qué es lo que le decía el equilibrista? Dijo, vos acompañame. ¿Y qué es lo que hace José? Y se fue. Dijo, no, yo no. Entonces, ahí, aunque toda la gente decía, sí creemos que vos podés hacerlo, cuando señaló a alguien para que se ofrezca como voluntario, ¿qué hizo esa persona? No, yo no. O sea, tenía una cierta fe, pero a la hora de la verdad, a la hora de poner en práctica eso, él decía, no, yo no. Que lo haga otro, que se ofrezca otro. Que lo haga Janet. Que le mandaban. Pero la cuestión es que en Noé vemos una fe que no es solamente de palabras, que no es solamente de decir, bueno, creo, y después a la hora de la acción, a la hora de la verdad, él se desaparecía o no hacía. Vamos a ver que una fe verdadera resulta en obediencia, resulta en acción. Una fe verdadera no es conocimiento,
es asentimiento, que vos decís, sí, es así, pero también es una confianza que te lleva a la acción, a la obediencia. Noé era un hombre de la fe, un héroe de la fe. Por eso está en Hebreos 11, se lo conoce así este capítulo. Tuvo fe verdadera y tuvo una obediencia verdadera. Ahora, vamos a ver cómo fue la obediencia de Noé. ¿Cómo fue la obediencia de Noé? Pero antes de ver cómo fue la obediencia de Noé, que vamos a ver 3 aspectos de cómo fue, vamos a entender un poco cuál era la situación, cuál era el contexto, porque tal vez ya lo doy por sentado, pero seguramente alguno no lo ha escuchado. ¿Qué pasaba con Noé? ¿Quién era Noé? En Génesis 6 se relata, vamos a ir y vamos a leer algunos capítulos. En Génesis 6 se relata la historia, ahí aparece Noé en la Biblia. Aparece Noé. Y también aparece ya Dios con el juicio que iba a descender sobre la tierra. Ahora, versículo 9. Voy al versículo 8 y 9. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ese capítulo 6, versículos 8 y 9 leí. Y versículo 5, ¿por qué dice, pero Noé halló gracia? Porque en el versículo 5 en adelante, ahí Dios va a declarar lo que iba a venir. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero Dios se arrepiente? ¿Dios cómo es eso que se arrepiente? ¿Se arrepiente de haber hecho un error? No, Él no se arrepiente en el sentido humano de que nosotros alguna vez nos equivocamos y decimos, uy, me arrepiento de haber hecho eso. No. Él se arrepiente en el sentido de un pesar, de un dolor. Ese término es un sentido de un pesar, de una tristeza. Dios se dolió porque la creación estaba ya sumergida en el pecado y solamente sus pensamientos eran de maldad. Estaban ya sumergidos, inmersos en la inmoralidad y en todo pecado que sale del corazón. Y ya no hace falta describir los pecados que salen del corazón, porque Jesús ya lo dijo, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, la envidia, el odio, la fornicación, el adulterio y toda la clase de pecado y de inmoralidad. Entonces el pueblo estaba así, estaba yendo a esa dirección. Entonces Dios declara su juicio y va a venir, ¿qué cosa? ¿Qué iba a hacer descender? El diluvio. Iba a tener 120 años. Dios se lo declara. Iban a pasar 120 años para que viniera el diluvio. Eso se cree porque dice en versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, poniendo un límite. El primer aspecto de su obediencia, y estamos en el Hebreo 11.7, vamos a estar en el Hebreo 11.7 y en Génesis 6, porque es donde se relata la historia, el anunciamiento, pero el capítulo 7 y 8 también habla del diluvio. Pero el primer aspecto es que fue una obediencia sin discutir. Una obediencia sin discutir o sin argumentar. Es decir, cuando dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Las cosas del diluvio, dice que en la creación, o sea, en ese tiempo todavía no había, algunos dicen que todavía no había descendido lluvia sobre la tierra. Decía que había un vapor, en Génesis 2 decía que había un vapor y que así crecían las plantas. Tenía otro proceso, pero no había lluvia todavía.
Y acá dice que aún de cosas que aún no se veían. Y por ahí eso es muy probable que sea así. Que Noé nunca haya visto una lluvia, que nunca haya experimentado lo que fue una lluvia. Entonces, aún sabiendo que eso no había pasado, él dice que con temor preparó el arca. O sea, él obedeció. Noé obedeció. Él pudiera haber dicho o argumentado, diciendo, pero Dios, si todavía nunca llovió en la tierra y mira la gente, no. Si yo, dice que la Biblia, él fue un pregonero de justicia en 2 de Pedro. Él fue un pregonero, es decir, un anunciador de lo que iba a pasar, un predicador. Y podría haber dicho, pero Dios, mira, nadie va a creer tu mensaje. Y hasta él mismo, pero Dios, mira, nunca ha descendido lluvia, ni ha visto una inundación, y vos hablas de un diluvio universal que va a cubrir toda la tierra y que va a acabar con todos los seres terrestres, con los animales y los humanos. Y nunca ha habido nada de eso, y vos decís eso. ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué no, aunque sea, mandás una inundación primero y después esto, y ahí recién te van a empezar a creer? Y yo también. Pero él preparó el arca aún sabiendo que no se veía eso, que él nunca había presenciado. Entonces, él vemos la obediencia que fue una obediencia sin discutir. Fue similar a lo de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, habla acerca de las instrucciones. Voy a estar ahí. Y acerca de que, voy a leer, acerca de las instrucciones que le daba el ángel o Dios a Josué. Dice, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad, una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Ahora, para nosotros que lo leemos, nosotros decimos, bueno, wow, Dios hizo el milagro. Pero Josué, que estaba ahí y que era un hombre de guerra porque ya había peleado y sabía lo que era la guerra, y que la guerra se le ganaba con el filo de espada. O sea, venía tu rival y vos tenías que pelear. Era eso. Él sabía lo que era una batalla. Y yo me imagino que él estaba ahí pensando, bueno, acá está Dios, ahora me va a dar instrucciones, ahora me va a decir, bueno, tal vez entramos por la parte delantera obstaculizamos la corriente del río y vemos que si el río ya no va a quedar sin agua y nosotros podemos entrar por ahí, por las cañerías, o podemos, no sé, buscar una forma. Primero tiramos en una catapulta, unas piedras con las catapultas y buscamos esa manera. Pero ¿cuál fue la instrucción de Dios? No fue de que entraran por la parte delantera o la parte de atrás, o que hicieran una emboscada, o que clausuraran el cauce del río y entraran por ahí. No. ¿Qué es lo que le dijo Dios? Dijo que den vuelta durante 7 días. Durante 6 días tienen que dar vuelta una sola vez, y el 7º deben dar 7 vueltas. Y en el 7º día, la 7ª vuelta, ¿qué iban a hacer? Iban a tocar las trompetas, la bocina, y iban a gritar bien fuerte, y los muros se iban a derrumbar. Me imagino a Josué ahí con la cara. Pero esto no es lo que pasa en el mundo real. Esto no es lo que pasa en la vida real, Dios. ¿De qué me estás hablando? Pero Josué y el pueblo obedeció. Y pasó eso. Se cumplió lo que Dios dijo. Pero Josué
tuvo una obediencia similar a la de Noé, porque no había visto eso nunca. Y pasó. Fue una obediencia sin discutir, sin argumentar. Muchas veces nosotros argumentamos a Dios. Muchas veces nosotros decimos, bueno, esto no pasa, esto es así, esto es la vida real, esto es el mundo real. Yo estoy en la iglesia, pero después cuando salgo a la calle ya es totalmente diferente, es otra cosa. Pero la realidad es que debemos vivir por fe. Y, o sea, la fe, el significado de la fe, en Hebreo 11:1 le dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Porque si veríamos, ya no sería fe, sería algo ya palpable, algo que voy a saber que va a pasar. Pero Dios, nosotros tenemos fe en Dios que no se ve y que hace cosas increíblemente extraordinarias. Y tenemos el objeto de la fe seguro. Y Noé creyó a Dios y con temor preparó el arca. Él obedeció. Y sabiendo que esas cosas no habían sucedido, que él no había visto eso. Pero él lo hizo. ¿Argumentás a Dios? ¿Le argumentás a Dios? Cuando te levantás, ¿qué es lo primero que haces? Decir, uy, estoy apurado, no llego, y no tenés, y poner otras prioridades antes que tener un tiempo con Dios, una lectura bíblica, una meditación bíblica, para preparar y enfrentar el día. Pero no, estamos acelerados y estamos ahí, y no pensamos, y no dependemos de Dios, dependemos solamente de nuestras habilidades, dependemos tan solamente de nuestras capacidades, de cómo podemos enfrentar el día, de cómo podemos lidiar con el día. Y no vamos hacia la palabra de Dios, no vamos en oración, no dependemos, porque no es lo lógico. No pasa en el mundo real, no pasa en la vida real. Una cosa decimos que es la iglesia y otra cosa es afuera. ¿Qué pasa cuando Dios te manda a ir a visitar a alguien? O ir a evangelizar a alguien. Ir a visitar a alguien que es un hermano duro, o es un hermano que está ahí, que tal vez está enojado, pero Dios te dice, mira, tenés que ir a hablarle, tenés que ir a animarle, o a confrontarle. Y vos no querés, vos decís, no, pero Dios, Él mira, siempre rechaza, Él siempre está ahí. Ni siquiera me habla, ni siquiera me saluda. ¿Qué pasa si Dios te manda a evangelizar a alguien? ¿Le pones argumento a Dios? ¿Le discutís a Dios? Por ejemplo, siempre saco el ejemplo de la persona que les testificó a Paul Washer. Creo que todos lo conocen acá, o si no lo conocen, es un buen predicador. Paul Washer decía que cuando él fue salvo, y estaba ahí en su cuarto y vino a las 3 de la mañana y escuchó. Y dice, ¿quién es a las 3 de la mañana? ¿Quién va a tocar la puerta? Pero agarró y con miedo abrió. Y quien estaba ahí era una persona de, no sé, 1,70 m, era más baja que él. Y le dice, mirá, te tengo miedo, Paul. Y el otro le dice, sí, deberías tenerlo. Porque tenía miedo de que le hiciera algo, pensaba que, no sé, era un extraño, que a las 3 de la mañana, un extraño ahí tocando la puerta, y le dice, te tengo miedo, Paul, pero tengo más miedo a Dios. Y Dios me está diciendo que hace 2 semanas te venga a hablar del Evangelio, y ya no puedo aguantar más. Y así que este es el mensaje, y le predicó el Evangelio. Ahora, nosotros diríamos, a las 3 de la mañana, no podés esperar otro momento, no podés esperar otro día o otro horario. Y bueno, Dios le estaba guiando en ese momento. Dios le estaba diciendo, hace eso, ya, ¿hasta cuándo me vas a argumentar? ¿Hasta cuándo me vas a decir, me vas a poner traba? Hacé lo que te estoy diciendo. Y él fue y lo hizo. Y después ese hombre, ahora todos lo conocemos, es un gran predicador, un gran siervo de Dios. Y para la gloria de Dios, podemos decir
que ofrendar. Muchas veces acá, creo que toda Latinoamérica, ¿no? Decimos, somos pobres. Y sí, la verdad que somos países de tercer mundo, como dicen, somos países subdesarrollados. Los reconocemos, sí. Pero la viuda era una persona que tenía plata, una persona, como quien diría, que tenía ahí y que dio, tenía, digamos, y dio lo que sobraba. No, ¿ella qué dio? Todo su sustento. La viuda pobre, cuando Jesús lo reconoció. ¿Y lo otro qué daban? Daban de lo que les sobraba. Ellos no daban con fe. Ellos no daban por dependencia. Ellos daban para ser vistos. Y daban lo que les sobraba. No lo hacían ni siquiera para Dios. No lo hacían por fe ni por amor a la obra. Sino que lo hacían para ellos. Y lo hacían como un compromiso, por una tradición, por una costumbre. Ahora nosotros lo que debemos darlo por fe. Tenemos que ser generosos al dar, tenemos que darlo por amor, pero también por fe, dependiendo de Dios, que Dios va a suplir. Si Dios te dice que des tanto, tenés que darlo, para la gloria de Dios, para la obra de Dios. Y confías, o van a pensar que Dios no le va a proveer. ¿Qué dijo a Malaquías? Probadme, dice, probadme. Eso es, yo sé que se aplica a los diezmos, se aplica a todo el pueblo de Israel, pero él le da como un desafío. Probadme, a ver si no voy a darle bendiciones, a ver si no le voy a proveer aún más. Y Dios muchas veces con nosotros es así. Él nos quita algo, nos quiere, como que nosotros pensamos que Él nos va a quitar algo, pero en realidad Él nos va a bendecir abundantemente, no necesariamente con algo material, porque no estoy acá predicando que si vos das 100, Dios te va a dar 200, o que si vos das un auto, Dios te va a dar un Ferrari, un auto normal, Dios te va a dar un Ferrari. No estoy hablando de eso. Pero Dios nos bendice aún ricamente con bendiciones espirituales. Y sí, nos va a proveer en cuanto a lo material. Él es así, Él es un Dios proveedor. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Siempre argumentamos, objetamos a Dios, tratando de razonar lógicamente. Ahora, sí, hay que calcular, amén, hay que calcular o no. La Biblia dice que Jesús dijo que una persona que sale a la guerra debe calcular si el otro ejército es mayor o menor y ver, de acuerdo a eso, salir a la guerra. O si tenés un edificio y los materiales y emprendés eso. Hay que calcular. Pero sobre todo también tenemos que tener fe. Y ahora en esta generación siempre vivimos especulando. Siempre vivimos racionalizando las cosas. Y nos olvidamos de la fe. Fe en Dios, fe en Él. Ejemplo de Pedro fue alguien que argumentaba. Cuando Jesús dijo que iba a ir a la cruz, que iba a ir a morir por nuestro pecado, ¿qué dijo Pedro? No hagas, no lo hagas. No te acontezca eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pone la mira en las cosas de Dios? Porque pone la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Pedro estaba ahí argumentando y haciendo quedar bien y diciendo siempre lo primero que se venía. Pero el plan de Dios era que Cristo fuera a la cruz. No argumentemos contra Dios. No discutamos contra Dios. Si Dios nos manda a ser obedientes, debemos ser obedientes. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a perdonar. Muchas veces, siempre escucho eso. Pero Él no se merece el perdón. Él no se merece el perdón mío. Mirá, nadie acá se merece el perdón de Dios. Nadie. Nadie es más justo que otro. Todos somos pecadores delante de Dios. Y pecadores que merecemos el infierno, la condenación. Porque estamos manchados con el pecado. Pero Dios en su gracia proveyó un Salvador y que nosotros podamos hoy ahora ser redimidos por Él. Pero nosotros tenemos esa actitud de decir, no, esa persona no merece el perdón. No, esa persona, y está bien, tenemos un sentido de justicia y Dios se lo va a pagar. ¿De quién es la venganza? De Jehová. Mía es la venganza, yo pagaré. Pero
siempre debemos orar por las personas y tener ese sentido de perdonar y ese sentido de bendecir, algo que va en contra de nuestra carne. Pero Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Si vos saludás a los que te saludan, eso es normal para las personas del mundo. Si vos amás a los que te aman, eso es normal para las personas del mundo. Y si vos tratás bien a los que te tratan bien, eso es normal. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Elevó la norma, elevó el estándar. Él dijo, bendecir a los que os maldicen. Orar por lo que nos persiguen. ¡Wow! Y amar a los enemigos. Sí, ese era el estándar que puso Dios. Y nosotros decimos, no, pero Jesús está diciendo otra cosa. Jesús está diciendo, hagamos esto o hagamos aquello. Miren, nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo. Y el mundo tiene ideales. Y tiene principios. Y tiene conceptos. Cosas que vos decís, bueno, pero si todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pero nosotros no nos atamos a la norma de este mundo. Estamos en este mundo, ¿pero qué? Pero no somos del mundo. Somos diferentes. Debemos ser diferentes. Y muchas veces debemos obedecer con fe, sin discutir. Así como Noé preparó el arca aún sabiendo que esas cosas no sucedían. Ahora, el segundo aspecto fue una obediencia con temor. Fue una obediencia con temor. Una obediencia con temor. Esa era la actitud ante Dios. Era una actitud correcta. La obediencia con temor quiere decir reverencia. Él dice que preparó el arca ¿con qué? Con temor. Hebreos 11:7. Preparó el arca con temor. No está hablando de una actitud de miedo, es decir, Dios me va a castigar. No, una actitud de reverencia, una actitud del corazón, de reconocimiento hacia la grandeza de Dios. ¿Se imaginan si si el pasaje dijera otra cosa o si no dijera eso? Podemos decir que él lo hacía con buena gana o con mala gana. ¿Quién ha hecho una cosa con buena gana? O sea, no sé si me entienden el término, la frase. Por ejemplo, a mí había días donde mi mamá me mandaba a comprar, cuando era niño. Y decía, bueno, sí, mamá, voy a comprar. Así como un niño bueno, ¿no? Voy a comprar y ahí contento, yendo a comprar. Y dame 1 kilo de pan o dame medio de pan. O 1,5 kilos si somos bastante y comemos bastante pan en ese tiempo. Y lo hacía de buena gana. O cuando te mandaban a limpiar. Pero había otros días donde no había esa disposición. Y me mandaban a comprar y decían, no, pero ¿por qué no va mi hermana? ¿Por qué no va aquel? No, anda a comprar vos. Iba a comprar con una cara enojado y así, decía, ay, ¿por qué me manda a mí? Si me estoy perdiendo el partido de fútbol, me estoy perdiendo la serie o la película. Y con mala gana, con mala disposición. Ahora, Noé no tenía esa disposición. Noé con temor preparó el arca. Él tenía una actitud de reverencia, una actitud correcta delante de Dios. Él tenía fe y en el momento de fe, su obediencia fue con temor. Génesis 6:9 lo leímos. Él dice que él fue un varón justo. Él fue perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¡Wow! Él lo conocía, él tenía comunión con Dios. Y por esa razón su carácter fue moldeado. Fue moldeado por Dios mismo, con la presencia de Dios, con el día a día que tenía con Dios, esa comunión, ese compañerismo. Ahora, para que tu actitud sea una actitud de reverencia, una actitud correcta, debes caminar con Dios. No pienses que vas a tener una actitud correcta delante de Dios si lees la Biblia una vez a la semana, o si lees la Biblia acá cuando venís, o si escuchás la predicación una sola vez, aunque ahora hay muchos recursos, podés escucharla en internet, pero si solamente escuchás una vez la predicación cada un mes y después nada de eso, ¿cómo vas a ser edificado? ¿Cómo Dios te va a hablar?
tenés comunión con Dios, tu actitud va a ser moldeada por el compañerismo con Él. Él fue un varón justo, fue perfecto en sus generaciones, fue el distinto, porque tenía una actitud diferente. Él tenía temor de Dios. Pero el mundo de ese entonces tenía temor de Dios. No, su pensamiento era de continuo hacia las maldades. Mateo 24:38, hablando acerca de lo que va a suceder en Jesús, él da una descripción y lo compara con los días de Noé. Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y versículo 38, ¿cómo estaban? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, estaban haciendo sus cosas, estaban entretenidos con casándose, comiendo, bebiendo, haciendo las cosas del día a día, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la palabra de Dios, estudiando, haciendo sus ocupaciones, haciendo sus trabajos, pero Dios no figuraba en su vida. Pero Noé fue diferente. Noé caminó con Dios. Noé tuvo temor a Dios y con temor preparó el arca. Ahora, ¿tenemos temor a Dios? ¿Tenemos esa actitud delante de Dios? ¿Cómo obedecemos a Dios? Venimos acá a la iglesia con, tengo que cumplir, tengo que hacer esto, tengo que escuchar a Luciano de vuelta. O vienen acá con ánimo de compartir un tiempo en comunión con los demás hermanos, que vienen con ánimo de escuchar la palabra. ¿Cómo venís? ¿Venís enojado a la iglesia? Es decir, pero vengo, cumplo, pero venís enojado. Pasa mucho en eso, que salen de casa enojados, así, discuten, y después llegan acá y todo bien. Pero eso no es la actitud que quiere Dios. Él quiere que estemos bien delante de Él. Él quiere que andemos con temor cada día, y más el domingo, que nos juntamos, que es el día del Señor. Así que, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud cuando vos lees la Biblia? Cuando nosotros cantamos, ¿lo hacemos con reverencia o lo hacemos por mero cumplimiento? ¿Lo hacemos por fe? Porque hay días donde no tenemos ganas. O creo que soy el único. No, creo que no soy el único. Hay días donde no tenemos, estamos cansados, tal vez nuestros pensamientos se van y tenemos preocupaciones y nuestra mente está allá en otro lado, pero en ese momento tenemos que tener fe en Dios, de saber que la palabra de Dios me va a guiar hacia Cristo, y lo va a hacer porque Él lo promete. Él está ahí. ¿Quién es el verbo? El principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo significa, la palabra esa en original es logos, la palabra, y eso está hablando de Cristo. El Cristo mismo. Cristo es la palabra, y lo vamos a encontrar. ¿Lo hacemos por fe? ¿Vamos a la palabra de Dios por fe? ¿O lo hacemos por compromiso? Debemos imitar a Noé. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Y él vivió una vida de temor a Dios en una generación que estaba pensando en lo malo. ¿Es algo diferente a lo que pasa ahora? ¿Es algo que, bueno, eso ya pasó hace 4.000 años atrás y ahora ya no pasa? ¿Ahora todos son buenos? ¿Pasa eso? No. Ahora vivimos en una sociedad donde cada vez se va a volver más inmoral, más degradante, y con todas estas ideologías que salen y con todas estas imposiciones legales
que Salem se va a volver más hostil todavía. Y la Biblia lo dice, que nosotros debemos ser luminares en una generación maligna y perversa. Nosotros somos luminares en medio de una generación maligna y perversa. Filipenses 2:15. Entonces, debemos confiar en Dios, debemos vivir una vida de temor a Dios, obedeciéndole con una actitud correcta y siendo diferente. Y por último, Noé no solamente tuvo una obediencia sin discutir, sin argumentar, sino que también tuvo una obediencia con temor. Y también tuvo, tercero, una obediencia que trajo recompensa. La obediencia de Noé trajo recompensa. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Y qué dice? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé se salvó. ¿Los demás se salvaron? No. Él y su casa, es decir, sus 3 hijos, sus esposas y la esposa de Noé se salvaron, pero los demás no. Los demás se perdieron, fueron condenados. Y él, por obediencia, que fue producto de la fe, se salvó. Según de Pedro 2:5 dice que él fue pregonero de justicia. Fue pregonero de justicia. Durante 120 años él estaba anunciando la venida del diluvio, la caída del juicio de Dios. Pero ¿quién creyó a ese anuncio? Solamente las esposas de su familia, pero los demás murieron. Los animales fueron más obedientes que las personas. Los animales. Pero las personas no. Alzaron su puño contra Dios y prefirieron morir en sus pecados. Esto es similar a lo que le pasó a Lot. La historia de Lot, cuando estaba en Sodoma y Gomorra, y que ya venían los ángeles, y estaba en la casa de Lot, ¿y qué le dicen los ángeles? Le dice que se vaya. Andate, Lot. Tenés familia acá, busca tu familia y andate. Porque esta ciudad va a ser destruida. Vamos a hacer descender fuego y azufre. Esta ciudad ya está perdida en pecado, está pervertida, de tal manera que las personas, todos los hombres de la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande, se juntaron para abusar sexualmente de los ángeles, de los hombres. Decía, danos eso, hombre, Lot. Lot lo estaban hospedando, estaban pervertidos. Y ahora vivimos una generación así, similar. Pero Lot le fue a los yernos. Le decía, mirá, va a pasar esto. Los ángeles ya nos anunciaron que va a venir la destrucción, que va a venir el juicio de Dios. Vamos. ¿Y qué decían los yernos? Pensaban que Lot se estaba burlando. No le creían. No le creían. ¿Y qué pasó? Toda esa ciudad pereció. Pereció toda esa ciudad. Pero Lot y sus hijas se salvaron. La mujer se convirtió en una estatua de ¿qué? De sal. ¿Por qué? Porque miró hacia atrás. Desobedeció a Dios. Pero fue similar a lo que hizo Noé. Noé tuvo una fe que trajo recompensa. Él heredó la justicia. Fue salvado. Pero los otros murieron, fueron condenados porque desobedecieron, tuvieron incredulidad. Nosotros somos justificados por la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Y en nadie más. No en un papa, no en un santo, no en fe en esta iglesia, no fe en un pastor, no fe en un cura, en una virgen, no fe en nada de eso, solamente fe en Jesucristo. Y somos justificados por gracia, por la fe en Jesucristo. Es decir, ya somos declarados sin culpa. Ya Dios ya no ve a Luciano, ve a Cristo. Porque la justicia de Cristo no es aplicada a nosotros. Y eso es por fe. Ahora te pregunto, ¿sos justificado delante de Dios
¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Crees verdaderamente en Jesús? ¿O simplemente sos como esas personas que decían, bueno, eso va a pasar y crees pero a medias? ¿Qué tipo de persona sos? ¿Te subiste al arca? Porque el subirse al arca significa que tu fe es verdadera. Los que se subieron al arca fueron los que creyeron. Los que creyeron verdaderamente, porque obedecieron. Pero los que se quedaron fueron los que no, dijeron, no, no va a pasar. O si va a pasar algún día. O que si viene una lluvia, va a venir, pero no un diluvio así como dice Noé, no, está exagerando Noé. No va a pasar eso. Ahora, nosotros el mensaje que predicamos es de vida y muerte. El mensaje que predicamos no es de la muerte física solamente, es la muerte espiritual para toda la eternidad. Donde van a pasar 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años, millones de años, 100 millones de años, y la persona va a estar en el mismo lugar, pagando sus pecados. Y como ofendió a un Dios infinito, la condena es infinita. Es infinita. Y nunca va a poder saciar, porque el hombre no puede pagar sus pecados. No existe esa cosa del purgatorio. No, no existe tal cosa. Solamente la Biblia menciona del cielo, la presencia de Dios, o el infierno, donde van a ir aquellos pecadores que no se arrepintieron y que no confiaron en Cristo. Eso está en la palabra. Pero el mundo, ¿cómo responde a eso? ¿Cómo responde a eso? Responde como cuando Pablo terminó de predicar en el Areópago. ¿Se acuerdan de esa situación? Que él predica a los griegos. Y después ese mensaje que dicen los griegos. Ya te oiremos, Pablo. Ya te oiremos. Esa es la actitud de la hora. Ya te oiremos, Luciano. Ya te oiremos, hermano. Ya te oiremos, predicador. Ah, ahí viene el predicador. Ahí viene el cristiano. Viene a hablar de vuelta de la Biblia y entra. Es indiferente. No cree. Pero nosotros, porque ellos no creen, ¿vamos a dejar de creer? ¿Vamos a dejar de vivir una vida de obediencia a Dios? No, para nada. Debemos continuar por fe en Cristo. El mundo no quiere responder al Evangelio. El mundo no quiere responder al Evangelio porque no quiere cambiar su vida. Porque sabe que Jesús lo va a transformar. Sabe que debe dejar su lujuria. Sabe que debe dejar su fornicación. Sabe que tiene que dejar el alcohol. Sabe que debe dejar la droga. Sabe que ya si robaba, ya no tiene que robar más, sino que debe trabajar. Y con lo que trabaja debe ayudar a los demás. Sabe que debe perdonar a las personas. Y no quiere hacerlo. No quiere estar en su pecado. Le gusta ese estilo de vida. Le gusta hacer eso. Y quiere estar ahí. Pero qué feo, porque van a morir en su pecado y la condena, ¿cuál es? El infierno. Estar ahí para toda la eternidad. Son esas personas que vienen a la iglesia, pero realmente nunca han tenido una fe genuina, una fe que se demuestra en obras, una fe que se demuestra en obediencia, porque la verdadera fe resulta en obediencia, resulta en acción, resulta en obra, y eso ya lo vimos. ¿Qué pasó cuando al hombre le dijeron, subite a la carretilla, subite, si tenés fe, como dijiste, si tenés fe en mí que yo voy a poder cruzar, ¿por qué no te subís? ¿Qué dijo el hombre? No, que se suba otro. Tenía fe, pero era una fe teórica, una fe que en la hora de la verdad no se demuestra, no lo demostró. Entonces, ¿qué es lo que te impide para tener esa fe verdadera? ¿Qué es lo que te impide? Debes tener fe, debes dejar el pecado, debes obedecer a Cristo. Y Cristo te va a salvar. Cristo va a hacer, toda tu vida va a ser algo nuevo, la va a transformar.
¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Hasta cuándo le vas a discutir a Dios? ¿Hasta cuándo le vas a decir, no, Dios, ya va a haber tiempo para cambiar? ¿Hasta cuándo? ¿Te gusta tanto el pecado que querés estar ahí? Pero ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Es muerte. Nos seduce, nos atrae a la carne, pero trae muerte. Trae muerte. Y esto es un mensaje en el tercer punto que trajo recompensa. No es solamente que trae recompensa en cuanto a la salvación, porque Noé sí fue salvado, y que es una prefiguración o una figura de lo que iba a ser Cristo. En Cristo tenemos la salvación, y si tenemos fe es como que nos subimos al arca y el juicio pasa. Merecíamos el juicio, pero el juicio cayó sobre Cristo. Nosotros somos salvos al creer en Cristo. Lo mismo que Noé, creyó el mensaje de Dios y se subió al arca. Pero no solamente es tocante a la salvación, sino también tocante a los frutos de la vida cristiana. No pienses que vas a obtener frutos buenos si haces obras malas. No pienses, porque es algo contra la naturaleza. ¿Qué dice Gálatas 6? Porque el que siembra para el espíritu, porque el que siembra para la carne, porque el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero el que siembra para la carne, segará corrupción. Es decir, algo degradante. No pienses que al no leer la Biblia vas a ser más espiritual, vas a crecer. No pienses eso. No pienses que por leer una vez a la semana o dos veces o 3 veces, y así nomás superficial, vas a crecer. No, vas a seguir siendo un niño. Un niño no crece si no come. Además, va a estar debilitado, va a estar enfermo. Entonces, los frutos también se aplican en la vida cristiana. Trajo frutos, trajo recompensa. Si nosotros vivimos en obediencia, vamos a gozar de bendiciones. Como dije, no siempre son como nosotros queremos, pero Él nos da mucho más de lo que nosotros necesitamos, mucho más de lo que nosotros pensamos. Y en eso nos gozamos. Para finalizar, para concluir, entonces la fe de Noé se manifestó en su obediencia, ¿verdad? Si vos tenés fe verdadera, la vas a manifestar en la obediencia, en el hacer. No solamente en querer o en pensar o en desear, ya lo voy a hacer, sino en hacerlo, en obediencia en Dios. Fue una obediencia sin discutir, fue una obediencia con temor, fue una obediencia que trajo recompensa. En la vida cristiana hay muchas dificultades y nos desanimamos, ¿verdad? Nos desanimamos. Ahora vivimos en un tiempo donde las cosas pueden que sean desalentadoras, pero no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia. Es similar a lo que pasó, no es ni cerca lo que está pasando en Oriente Medio, los cristianos, y no es ni cerca lo que le pasó a la iglesia primitiva, no es ni cerca. Pero ellos tenían aún más fe. Y la iglesia crecía y se aumentaba, aún siendo asesinado. Esteban, por predicar, lo mataron, lo apedrearon. Pablo, ¿cuántas veces fue perseguido, apedreado? Y después, ¿cómo terminó su vida? Terminó en un hotel, terminó ahí con la iglesia llena y todo así, cantándole los feliz cumpleaños. ¿Terminó así? No, ¿qué pasó? ¿Qué dice la historia? Que lo mataron. Y que él decía que ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero él decía, pelea la buena batalla. Y él decía, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ahora me espera allá la recompensa, lo que está por venir, toda la eternidad. Y lo que dije que millones y millones de años una persona lo paga en el infierno,
nosotros por la gracia y por la justicia de Cristo vamos a estar millones y millones y millones y millones de años y tan solamente va a representar un puntito porque es algo eterno. Y vamos a estar millones y millones y millones y millones de años más y va a ser otro puntito en la presencia de Dios. ¡Wow! ¿Eso no te emociona? ¿No te emociona estar ahí con Dios toda una eternidad? Y eso es solamente por gracia, eso es solamente por justicia, por la justicia que tenemos en Cristo. Así que no bajemos la guardia, no nos desanimemos, sino que estemos mirando por fe. Va a venir, no es que no va a venir y Dios ya lo prometió. Va a haber un final feliz. Y no le estoy vendiendo un cuento de Disney o un cuento de hadas, porque está acá escrito en la Biblia. ¿Es así? ¿Amén? Está acá en la Biblia. O hay alguien que diga que no está acá en la Biblia. No, está acá en la Biblia. Si leíste Apocalipsis, ahí dice que va a haber un final. Y ahí vamos a estar nosotros, los que tuvieron fe en Jesucristo. Pero aquellos que no se arrepintieron, aquellos que persistieron en su maldad, van a pagar el juicio. Pensá en Jesús. Él siguió hasta el final. Él permaneció. Él siguió ahí aún en el momento más duro. Él dijo, si es posible que pase esta copa. Pero él dijo, pero hágase tu voluntad. Y la voluntad era que trague esa copa, la ira de Dios. Toda la carga de nuestro pecado fue sobre él. Y él persistió, él siguió. Y nosotros no podemos hacer nada. No, este mensaje de obediencia, vos podés decir, pero tengo que tener disciplina, tengo que tener autodeterminación, tengo que esforzarme más. No se aplica si vos confías en vos mismo. Si vos tenés fe en vos mismo, o si vos tenés fe en tu fe, vas a flaquear. Pero la fe no va a fallar cuando vos tenés fe en Cristo. No te va a abandonar, no te va a dejar, te va a fortalecer. ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando a ser cristiano? ¿Estamos jugando a ser cristianos? ¿Qué hacemos? Él nos ha dado lo más precioso, que es la vida ahora y la vida eterna. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a desperdiciarla en el mundo como otros lo desperdician? Y no necesariamente en pecado, sino en propósitos que son acá terrenales. Mucha gente vive, y gente cristiana vive solamente para casarse, para tener una casa, un buen trabajo y listo. Y la vida acaba ahí. Pero nosotros tenemos un propósito más grande, que sí, está bien casarse, está bien tener una casa, está bien tener un trabajo, pero nuestro propósito es mucho más grande que eso, supremo, y se encuentra en Cristo, en exaltar a Cristo, en glorificar a Cristo. Así que vamos a orar para que Él nos dé esa fe y esa obediencia. Oremos. Dios, gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por la salvación que tenemos en Jesucristo. Y te pido, Señor, que si hay alguna persona que no ha creído el mensaje de salvación que es ofrecido por Cristo, que fue anunciado por Cristo y por los apóstoles, y ahora lo anunciamos nosotros, tus hijos, que pueda creer, que si tiene una fe teórica, una fe que no se demuestra en obra, que ahora, a partir de hoy, que sea una fe que se demuestre en obediencia, que no sea una fe religiosa por cumplimiento, o por tradición, o por costumbre, o por compromiso, sino que sea una fe genuina, auténtica, verdadera, real, que se pueda palpar, Padre. Te ruego, Señor, porque en aquel día habrá muchos que dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, y tú le vas a decir que no, que nunca los conociste, apartado de mí. Señor, que aquí no haya ninguna de esas personas que pensaban que eran creyentes, pero en realidad nunca habían dado paso de obediencia, nunca demostraron en las obras, como el Noé lo demostró. Te ruego, Señor, que no haya esas personas acá, que no haya esas personas. También te ruego por nosotros, por los hijos tuyos, para que seamos obedientes, para que no estemos
entretenidos con los juguetes de este mundo, entretenidos con los placeres de este mundo, que son vanos, que son temporales, que son terrenales y que nos alejan de ti. Señor, te ruego que des una fe genuina a cada uno de nosotros, que se demuestre en obediencia, que podamos crecer en fe, que podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Ayuda, Padre. Te lo agradezco y te lo pido. Todo esto en nombre del Señor Jesús. Amén.